Bueno, entremos de lleno en el tema. En este análisis vamos a desglosar la declaración científica más reciente de la Asociación Americana del Corazón sobre cómo evaluar y manejar de forma integral a un niño que se presenta con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Ahora, quiero hacer una pausa aquí mismo al inicio porque si bien es cierto que estas pautas se basan muchísimo en datos de Estados Unidos y estadísticas globales, tenemos que ser muy conscientes de nuestro contexto latinoamericano. Y es que en nuestra región, la disponibilidad de recursos, el acceso a terapias avanzadas como el ECMO y la infraestructura misma del sistema de salud varían de manera drástica. Por eso mismo, dominar el manejo clínico temprano no es solo importante, es absolutamente vital en entornos donde el soporte mecánico avanzado quizás no esté a la vuelta de la esquina. Así que el objetivo de este resumen es brindarles una visión súper clara, estructurada y sin complicaciones de esta condición clínica tan compleja. Para darles un mapa de ruta de lo que veremos hoy, seguiremos el viaje del paciente paso a paso. Primero los desafíos diagnósticos iniciales, pasaremos al manejo temprano en urgencias, luego a cuidados intensivos e inotrópicos, soporte circulatorio mecánico y cerraremos con la transición, el alta y el seguimiento. A ver, antes de avanzar, tenemos que estar todos en la misma página con la definición clínica. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada o ICAD, básicamente estamos hablando de un suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos y congestión venosa. Y claro, esto termina en disfunción de los órganos terminales. Pero aquí viene lo interesante. La presentación en la población pediátrica es un mundo completamente distinto al de los adultos. Mientras que un adulto suele llegar con un corazón estructuralmente normal que simplemente falló, en los niños es como un rompecabezas muchísimo más complejo. Estamos hablando de cardiopatías congénitas subyacentes y miocardiopatías que son increíblemente heterogéneas. Empecemos con la primera parada, los desafíos diagnósticos iniciales. Al entrar en esta primera fase del viaje clínico, hay que entender que los signos en pediatría son de todo menos obvios. Los niños casi nunca llegan con los síntomas de libro, de texto que vemos en adultos. En cambio, lo que solemos ver es, por ejemplo, un retraso en el crecimiento, fallos en la pubertad o una intolerancia tremenda a la alimentación. Y para dimensionar de qué estamos hablando, hay una estadística que la verdad es bastante desoladora. Aproximadamente el 40% de los niños con miocardiopatía dilatada sintomática fallecen o terminan en un trasplante de corazón en los primeros 2 años tras el diagnóstico. Es una cifra brutal y subraya exactamente por qué la identificación temprana no es solo una sugerencia médica, es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Como podemos observar en este sistema de estadificación, la gravedad del shock cardiogénico va escalando, y con cada paso de la etapa A a la etapa E, la mortalidad se dispara. Pero mucha atención a este detalle que marca toda la diferencia. En los niños, la hipotensión es un hallazgo súper tardío, es decir, si nos quedamos cruzados de brazos esperando a que caiga la presión arterial para diagnosticar el shock en un paciente pediátrico, vamos a llegar terriblemente tarde. Hay que tener un índice de sospecha clínica altísimo en todo momento. Y esto nos lleva a la segunda fase de nuestro recorrido, el manejo temprano en urgencias. En la sala de emergencias, la primera línea de batalla, el tiempo es tejido miocárdico. Ahora, lo que es realmente interesante de esta etapa es el peligroso juego de las apariencias. El riesgo de que la ICAD se confunda con un cuadro de sepsis es altísimo. Imaginemos un niño que llega con taquicardia, letárgico y con mala perfusión. Es facilísimo meterlo de lleno en un protocolo de sepsis. Pero, si le pasamos cargas rápidas de líquidos intravenosos a un ventrículo que ya está fallando y sobrecargado, el resultado puede ser un desastre total. Así que diferenciar estos cuadros a tiempo es, sin exagerar, vital. Entonces, ¿cómo guiamos el tratamiento inicial de forma segura? Pues perfilando hemodinámicamente al paciente. Hay que evaluar tanto la perfusión como la congestión para saber en qué terreno estamos parados. Pongamos un ejemplo. Si identificamos un perfil frío y húmedo, estamos viendo signos claros de baja perfusión, digamos, extremidades frías, combinados con signos de congestión como una hepatomegalia evidente. Y ojo, esto no es solo para llenar la historia clínica. Este perfil nos dicta exactamente qué botones terapéuticos debemos presionar para devolverle el equilibrio al paciente. Hablando de apretar los botones correctos, los diuréticos de asa intravenosos son la piedra angular absoluta del tratamiento descongestivo en urgencias. Ayudan a disminuir la precarga y alivian esa sobrecarga de volumen rápidamente. Además, tenemos el soporte respiratorio no invasivo, como el CPAP,
que es fantástico para mejorar la oxigenación y darle un respiro al músculo respiratorio. Pero, y esto es un pero gigante, hay que tener muchísimo cuidado con la presión positiva si el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha aislada. Si nos pasamos, podemos aumentar la poscarga del ventrículo derecho y provocar una descompensación inmediata. No queremos eso. Avanzamos entonces a la etapa número 3, cuidados intensivos e inotrópicos. Una vez que cruzamos las puertas de la UCI, la complejidad del manejo sube de nivel y la monitorización continua se vuelve nuestra mejor amiga. Aquí comparamos algunas de las armas farmacológicas que tenemos. La milrinona, por ejemplo, nos da una excelente vasodilatación, pero el detalle es que tiene una vida media larga. Por otro lado, la epinefrina es sumamente potente, pero viene con el riesgo añadido de taquiarritmias. Y luego tenemos la dobutamina, de acción corta. Lo que hay que llevarse de aquí es que a día de hoy no hay una receta mágica. La terapia vasoactiva perfecta en niños con ICAD sigue siendo una gran incógnita. Todo depende de la clínica, la presión y la perfusión de cada paciente en particular. Ahora, en cuanto al manejo respiratorio, no hay margen para dudar. Retrasar la intubación cuando el paciente está luchando por respirar solo desvía un gasto cardíaco valiosísimo hacia los músculos respiratorios, y eso aumenta la mortalidad. Sin embargo, intubar a estos pequeños es un procedimiento de altísimo voltaje. Tienen un riesgo gigantesco de hacer un paro cardíaco. ¿Por qué? Pues porque los sedantes tumban la presión arterial, el tono vagal tira la frecuencia cardíaca al suelo y la presión positiva bloquea el retorno venoso. Es la tormenta perfecta. Por eso, tener al equipo de ECMO activado y literalmente en la puerta esperando durante la intubación no es una exageración, es una medida de seguridad indispensable. Lo que nos conecta perfectamente con la cuarta sección, el soporte circulatorio mecánico. Cuando el corazón simplemente no responde al manejo médico máximo, hay que escalar. Y al hablar de ECMO, tenemos dos grandes caminos. Por un lado, la canulación periférica, que es maravillosa porque se despliega rapidísimo, lo cual es oro puro en una emergencia. De hecho, es la más usada a nivel mundial. Por otro lado, la canulación central nos permite flujos mucho mayores y descomprime el corazón izquierdo de manera directa. Pero claro, tiene el costo enorme de requerir abrir el tórax, con todo el riesgo de infección y sangrado que eso conlleva. Al final, la decisión depende completamente de la anatomía del niño y de la urgencia del momento. Y fíjense que un dolor de cabeza enorme cuando usamos ECMO venoarterial es que el ventrículo izquierdo tiende a distenderse por la altísima poscarga. Los niños, a diferencia de los adultos, tienen una distensibilidad ventricular bastante mala. Así que para evitar un daño irreversible al músculo cardíaco, a menudo hay que entrar tempranito con estrategias de descompresión profiláctica. Estas van desde ajustar los medicamentos para bajar la poscarga hasta procedimientos mucho más invasivos como una septostomía auricular con balón o incluso usar bombas microaxiales. Todo sea para evitar una remodelación miocárdica desadaptativa. Entonces, el punto crucial es, ¿cómo pasamos de apagar el incendio agudo a pensar en un soporte a largo plazo? No es un salto automático. El paso 1 siempre es el rescate con soporte temporal. Ya que apagamos el fuego, el paso 2 es ver qué quedó en pie. Hay que evaluar meticulosamente la función de los riñones y el hígado. Luego, el paso 3 es revisar la anatomía, sobre todo en casos de cardiopatías congénitas complejas. Y finalmente, esta decisión inmensa de colocar un dispositivo de asistencia ventricular duradero jamás, pero jamás recae en una sola persona. Requiere de un equipo multidisciplinario experto debatiendo no solo la viabilidad médica, sino la calidad de vida futura de ese paciente. Y así llegamos a la quinta y última etapa de nuestro análisis: transición, alta y seguimiento. Cuando lo peor ya pasó, el paciente se estabiliza y empezamos a planear el alta, los números nos dan una pequeña bofetada de realidad. Y es que resulta que la pediatría está bastante rezagada en comparación con la medicina de adultos en cuanto a terapias médicas dirigidas por guías. Ver que apenas el 65% de los niños sale con un inhibidor de la ECA prescrito y que menos del 20% se va a casa con la terapia combinada estándar es increíble. Es sin duda alguna una gigantesca oportunidad de mejora. Porque empezar a usar estos medicamentos orales desde el hospital cambia por completo el pronóstico a largo plazo del paciente. Y ojo, que no podemos hablar de recuperación si olvidamos la nutrición. Esta cita da en el clavo. El riesgo de desnutrición severa o emaciación en estos niños es altísimo. Y vaya que es un reto, porque ¿cómo calculas el peso real de un niño que está reteniendo o perdiendo litros de líquido de un día para otro? La clave aquí es priorizar la nutrición enteral lo antes posible para salvar ese intestino y dejar la vía parental solo cuando no haya otra opción.
Ponerle atención a la nutrición es tan, pero tan vital como ajustar la dosis exacta del inotrópico. Pero sabemos muy bien que la salud física es solo una cara de la moneda. El golpe emocional y mental de la ICAD es brutal, no solo para el niño, sino para toda su familia. Días, semanas de hospitalización y una incertidumbre que carcome. La ansiedad y el estrés postraumático son compañeros frecuentes aquí. Por eso, traer a la mesa a un equipo de salud conductual, psicólogos, trabajadores sociales, no es un lujo, no es un extra bonito, es una absoluta necesidad. Hay que fomentar la resiliencia y proteger el núcleo familiar entero para que realmente puedan salir adelante. Y esto ilustra de manera brillante por qué el Día del Alta Médica no es la línea de meta, es solo un cambio de escenario. Las tasas de reingreso, especialmente en los lactantes, son preocupantes. Un 22% volviendo al hospital a los 30 días nos dice algo muy claro. Si no tenemos un seguimiento ambulatorio que sea un verdadero reloj suizo, cercano y multidisciplinario, el paciente va a regresar a urgencias descompensado en cuestión de semanas. Para cerrar este análisis, les dejo una pregunta que mira directamente al futuro. Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de datos clínicos que generamos en la SUSI hoy en día, ¿se imaginan el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para predecir exactamente qué niño está a punto de descompensarse? Sería un cambio total de paradigma. Pasaríamos de apagar incendios a evitar que la chispa siquiera se encienda. Queda muchísima investigación por delante, por supuesto, pero dominar las bases que vimos hoy es el cimiento insustituible para cualquier innovación que llegue el día de mañana.